Ha terminado el fin de semana y ya estamos aquí dispuestos a acompañarles en 5 días de televisión en directo en el que vamos a tener muchísimas cosas que contar en la televisión de Tenerife, en Ahora Televisión y hoy en este Cuarto Poder de este lunes. En un Cuarto Poder en el que el escándalo vuelve a materializarse, en este caso en los contratos de la administración pública, incumpliendo una de las cuestiones más importantes que dice la ley, y es que no se puede interrumpir un contrato precisamente a una mujer que está en periodo de embarazo. Justamente se va a producir una reunión de 68 mujeres médicas de los hospitales del Servicio Canario de Salud. Tienen carácter de temporalidad y van a reunirse con la Junta Especial entre Mujeres y Hombres de Violencia de Género del Diputado del Común. Por estar embarazadas, precisamente llevan padeciendo durante muchísimo tiempo una situación laboral precaria. Las médicas hoy en directo aquí nos lo van a contar en directo. Pero tendremos ocasión también de hablar de cultura porque estará con nosotros la autora de Tu historia es mi medicina. Hoy vamos a hablar con Elena Hernández y nos va a contar de qué se trata concretamente esta nueva publicación ya en el mercado. Habrá tiempo de hablar de animales, habrá tiempo de tener música y por supuesto también hoy abriremos este tiempo de televisión en directo hablando de política local. En este caso miramos atentamente a la ciudad de Puerto de la Cruz con el presidente del Partido Popular de la Ciudad Turística, Ángel Montañés. Como siempre les digo, gracias por elegirnos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Pues aquí estamos ya en este set de Conforama, vistiendo los hogares de la isla de Tenerife en cualquier punto de Conforama, desde donde usted nos esté viendo, seguramente habrá uno muy cerquita. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Saludamos ya a nuestro primer invitado, concejal en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, presidente del Partido Popular en la Ciudad Turística. Ángel Montañés, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy un poquito ya cansado después de la jornada laboral, pero encantado de estar con ustedes. Bueno, queremos conocer un poquito más hoy para abrir el programa la figura de la persona que tendrá que decir los órganos del partido si será el candidato a las próximas elecciones o no. Ya nos dirá posteriormente cuando toca la elección del candidato, que debe estar ya muy cerquita, pero hablar de Ángel Montañés es hablar de un hombre de 44 años. Exacto. ¿El menor de 3 hermanos? Pues sí, el menor. ¿Natural de Puerto de la Cruz? Sí, señor. ¿Padre de 3 hijas? Padre de 3 hijas, sí, señor. ¿Muy seguidas en el tiempo? Sí, bastante, la verdad. Hay una diferencia de 4 años entre la mayor y la menor. Sí. Una cosa importante, porque ya la gente está un poco cansada de decir, a la política vienen a lucrarse, vienen a buscar un puesto de trabajo. Lleva usted 18 años trabajando en la empresa pública Traxa. ¿Es ingeniero agrónomo? Sí, soy ingeniero agrónomo y efectivamente llevo 18 años dedicándome a la ingeniería, dedicándome en este caso, a las labores que me encomiendan dentro de la empresa pública, una empresa perteneciente fundamentalmente al Ministerio, pero que también trabaja para las comunidades autónomas y cabildo. Y bueno, y afortunadamente pues he podido estar ahí muy bien, muy cómodo y desarrollándome como profesional. Además, especialista, esto es importante, con lo que ocurre a veces en las administraciones, en la contratación pública, es decir, uno no puede saltarse los procedimientos porque después llegan las inhabilitaciones y llegan algunos follones por desconocimiento, y como dicen los juristas, cuando uno lleva un juzgado y te dicen, oiga, pero ¿y usted? Es que yo no sabía cómo era. Y hay un precepto de la ley que es claro,
el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Exacto, y bueno, algo que pues creo que es muy importante para mí es que durante muchos años en la empresa en la que trabajo, en Traxa, me he dedicado a llevar las contrataciones aquí en Canarias. Concretamente 9 años estuve al frente de la unidad de contratación del grupo en Canarias y esto, pues quieras o no, ha servido para conocer al dedillo cómo se tiene que contratar en la administración. Bueno, pues después de pasar mi primera temporada en Traxa y acceder a, en este caso, al gobierno, conjuntamente con López Afonso, me tocó llevar unas áreas que eran complejas y que requerían precisamente de saber cómo se gestionaba todo en torno a la ley de contratos del sector público. Afortunadamente a esa experiencia creo que pude afrontar grandes retos y se llevaron a cabo pues, contratos importantes, como puede ser el de la jardinería, que llevaba 35 años prestándose ese servicio sin contrato en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, o el de mantenimiento y conservación del alumbrado público, que no existía contrato como tal. Además, le dimos un impulso a otros muchos expedientes de contratación, pero creo que si esto fue así y se avanzó, fue precisamente porque, bueno, pues creo que tenía algún conocimiento de lo que teníamos entre manos y porque también pues, nos sirvió para poder elegir a los mejores profesionales del ayuntamiento y externos para poder sacar precisamente esas licitaciones adelante. En la vida yo creo que se aprende de todo, pero cuando vienes a la política ya aprendida, yo creo que puedes hacer muchísimas cosas y no tienes que dedicar tiempo precisamente a saber cómo funciona la administración. Es decir, que no necesita usted la política para vivir. No, afortunadamente... Eso ya da tranquilidad, ¿eh? Tal y como están las cosas y con tantos partidos y con tanta gente, eso al que nos pueda estar viendo da muchísima tranquilidad. Es decir, este señor no necesita de un puesto de trabajo ni de levantar la mano a lo que le diga el partido para poder sacar los temas adelante. No, y no lo necesito yo, ni tampoco lo necesita nadie del equipo del Partido Popular actualmente, ni tampoco aquellos que formamos parte del equipo de López Afonso. Si en aquel momento, cuando estábamos definiendo quiénes tenían que gestionar los intereses del puerto, había que poner algo sobre la mesa y es que fueran independientes, que fueran profesionales de aquello que hayan elegido en su vida o que hayan podido, en lo que hayan podido terminar, pero que tuvieran la solvencia suficiente como para poder ser críticos, porque si algo hace grande a un partido político es que sus integrantes sean críticos y que en un momento determinado no tengan que transigir con una directriz superior o con lo que dice un dirigente en un momento determinado para poder mantener un puesto de trabajo. Como dije antes, el Partido Popular es un partido que lo que busca es gente que gobierne, gente que gestione los intereses municipales y no gente que esté buscando un puesto de trabajo. En mi caso, mi madre me lo recuerda creo que prácticamente todos los días, que la política es compleja, que la política es complicada y que la política económicamente no es algo que necesite. Pero la contestación que le doy siempre a mi madre es que si estoy en política no es precisamente por el dinero, sino por cambiar el municipio en el que nací, en el municipio en el que vivo y en el municipio en el que quiero que sigan viviendo mis hijas y al que quiero que siga viniendo mucha gente. La formación es fundamental para uno poder enfrentarse a las situaciones que a veces implica la propia administración, la complejidad, los vacíos con los que uno se puede encontrar. Si tiene usted 44 años, sacar una ingeniería con la complejidad que lleva, ¿a qué edad terminó de estudiar? Pues primero terminé la ingeniería técnica y la ingeniería técnica la terminé con 24 años. Al terminar la ingeniería técnica, no, 23, perdón, 23. Al terminar la ingeniería técnica empecé a trabajar y una vez trabajando terminé ingeniero agrónomo. Compaginé lo que era la labor profesional con el estudio. Y bueno, y así se fue haciendo. No tengo más mérito que nadie, hay muchísima gente que tiene también una carrera de ingeniería. Afortunadamente España está llena de grandes profesionales y bueno, ahora lo que toca es que haya cambios para que esos profesionales puedan seguir haciendo a España más productiva y el caso del Puerto de la Cruz no es distinto. Hay muchísima gente dentro de nuestro municipio que ha tenido que irse fuera porque no hay una oferta laboral suficiente
y deberíamos pensar en qué estamos haciendo mal para que esto suceda, porque siendo un municipio como el nuestro, que tiene una industria tan potente como la turística, no deberíamos tener estas cifras de paro que tenemos, ni tampoco esa pérdida de valores de recursos humanos que se va dando año tras año y que es prácticamente, o parece prácticamente imparable. Estamos formando el puzzle con el presidente del Partido Popular de Puerto de la Cruz, con Ángel Montañés. Estamos hablando de su profesión y llega a la política, además muy joven, al mismo tiempo que estaba estudiando. Empieza usted con movimientos estudiantiles universitarios y al mismo tiempo en política con 18 años. Y siempre las mismas siglas, Partido Popular. Sí, a veces más activo, otras menos, pero sí es verdad que desde que tuve edad para votar, identifiqué que el Partido Popular era un partido que lo que buscaba era solucionar los problemas de la ciudadanía. Un partido en el que yo me sentía identificado. Yo me considero una persona liberal, me considero una persona de centro derecha y me identifiqué en el Partido Popular. Además, tengo que reconocer que el paso lo di también con mi gran compañero de partido, que es Lope Afonso. Los dos nos afiliamos a la vez, los dos empezamos en esto de la política. Además, también empezábamos a reivindicar los derechos de los estudiantes en la universidad, con un grupo claustral del que formábamos parte, que era el grupo Grita. Y bueno, pues luego también tocó un tiempo estar apartado de la política para precisamente centrarnos en los estudios y en la carrera profesional, siempre apoyando al Partido Popular, siempre estando ahí para los momentos, pues los mejores momentos y los no tan buenos. Y finalmente tocó en 2015 dar el paso y presentarse en una lista electoral. Y bueno, pues las cosas salieron bien, gobernamos y creo que hicimos un excelente trabajo. Tuvimos el mejor resultado que había tenido el Partido Popular en la historia del Puerto de la Cruz y además repetimos otra vez ese mejor resultado en las siguientes elecciones en 2019. Nunca estuvo dentro de mis planes dedicarme a la política profesionalmente, siempre pensé que servía de apoyo, que podía pues, aportar algo, pero llegado el momento, cuando se tuvo que dar el paso, entendí que era necesario, que había que hacer un equipo fuerte, un equipo que cambiara el Puerto de la Cruz y por eso fue por lo que decidí ir con Lope en las listas electorales. Y ahora pues toca también seguir, porque lo que estamos viendo en el Puerto de la Cruz precisamente no es nada alentador y hay que seguir estando aquí para proponer cambios y para conseguir que el Puerto de la Cruz sea el municipio que todos deseamos. Casos como el del Puerto de la Cruz, ese ascenso importante, y ahora me darás las claves, ¿qué pudo pasar aquel mayo del 2015, que después se repite en mayo de 2019? Recuerdo también un grupo de gente joven, de otro color político distinto, como eran los Silos, dirigidos por Santiago, que hoy en día ya dejó la política, pero un grupo de gente joven se presentan, ilusionan en aquel momento a su municipio y parece que el Partido Popular, que estaba siempre orientado pues, a ser un partido bisagra pues, para sumar, pero que otras formaciones lideraran, en este caso se da un vuelco y se convierten ustedes en un partido que parecía imposible que pudieran obtener ese resultado. ¿Qué crees que ocurrió en ese 2015 que se repite en el 2019 para que el Partido Socialista, que siempre había tenido un colchón de votos importante, un partido con una tradición sólida en la ciudad turística, se diera en aquel momento ese vuelco electoral? Pues sin lugar a dudas creo que... Porque eran todos muy jóvenes en aquella lista. Sí, sí, efectivamente. Lo siguen siendo, pero, sí, pero quiero decir que muchas gracias en aquel 2015 mucho más. Yo me considero joven y bueno, y sobre todo de espíritu. En aquel entonces, efectivamente, la gran mayoría estábamos por debajo de los 40 años, pero, sin embargo, yo creo que el gran éxito de esa candidatura que lideró Lope fue precisamente buscar esos perfiles profesionales. Cuando teníamos que entrar en contacto con la ciudadanía, cuando pateábamos las calles, cuando
pues asistíamos a las reuniones sectoriales, a las reuniones vecinales. Lo que se valoraba precisamente es que se había elegido un grupo de profesionales que venían ya con una labor aprendida profesional, que sabían que era administración, sabían que era gestionar, que no venían de sus casas o no venían de la lista del paro, sino que venían precisamente de sus trabajos, de sus ocupaciones, a cambiar lo que estaba sucediendo en el puerto. Yo creo que ese fue el gran éxito. Esto acompañado también del programa electoral que presentamos, que era un programa serio, un programa que se alejaba del despilfarro, que se alejaba de las tonterías y que centraba al municipio en esa hoja de ruta que todo el mundo deseaba. Eso fue lo que realmente hizo que el Partido Popular pasara de 4 a 7 concejales y posteriormente se ascendiera a 8 concejales en el 2019. Creo que es la receta que siempre ha utilizado el Partido Popular para llegar al gobierno, es presentar pues un programa serio y sobre todo elegir candidatos serios que estén centrados en la gestión y no en la fotografía. Ese espíritu del 2015, habrá nuevo candidato, pero ese espíritu de cambio, es decir, el Partido Popular deja de ser una fuerza bisagra para ser una fuerza protagonista y gobernar la ciudad, ¿sigue vivo hoy en día? Por supuesto, yo estoy totalmente convencido de que somos una alternativa de gobierno y una alternativa seria y fiable. Ya hemos demostrado que sabemos. Porque la alternativa estaba entre PSOE y Coalición Canaria. Sin embargo, se da un giro totalmente radical y pasan a ustedes a ser la alternativa de gobierno. Exacto, en las 2 últimas elecciones hemos empatado con el Partido Socialista, algo que si se lo dices a cualquiera de los compañeros que han militado en el Partido Popular durante pues, toda la democracia, diría que eso es imposible, empatar con el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz. Yo creo que la gente ha madurado políticamente en toda España y el Puerto de la Cruz no es diferente. La gente lo que quiere es que haya trabajo en su municipio. La gente lo que busca es que su municipio sufra cambios para mejor. Y cuando digo cambios me refiero a las calles, me refiero a las plazas, me refiero a esas infraestructuras tan necesarias. La gente lo que quiere es que sus hijos puedan trabajar en el municipio en el que viven. Y yo creo que muchos vecinos del Puerto de la Cruz han interpretado que esto es posible con el Partido Popular, porque no vamos a aplicar ninguna receta que no conozcan, sino es la receta del trabajo, la receta de la gestión correcta, la receta de saber que cada céntimo que entra en las arcas municipales le cuesta muchísimo a aquel que lo aporta, que es el vecino. Y esto yo creo que tanto en 2015 como en 2019 la gente interpretó que ese equipo de profesionales que se presentaba pues podía desarrollarlo en el municipio del Puerto de la Cruz. Y de ahí esos resultados. Seguimos con ese espíritu. El Partido Popular, a pesar de que ha sufrido renovaciones, el grupo tanto municipal como el comité local ha sufrido, yo creo que cambios, se ha oxigenado también, porque estar mucho tiempo en política tampoco es bueno, pero yo creo que es importante que lo que ha sido la esencia de este proyecto político sigue estando presente. Volveremos al partido y volveremos a la candidatura del Partido Popular de cara a las próximas elecciones de mayo de 2023, del que falta ya muy poquito tiempo, pero quiero tratar un aspecto con muchísima preocupación de mucha gente que nos está viendo y que en su momento adquirieron una vivienda social y que eso ha ido pasando el tiempo, En muchos lugares esas viviendas sociales pues se buscó la fórmula pues de decirle, oiga, los propietarios van a hacer esto y esta es la fórmula legal que se va a utilizar. Sin embargo, en el Puerto de la Cruz estamos hablando de muchas familias que están en una especie de limbo legal en cuanto a la propiedad de esas viviendas. Sí, estamos hablando concretamente, si no me equivoco, de Visocán, la zona que todos conocemos como Visocán. Se llama así porque en su día fue promovida por la Administración Pública y concretamente la Administración Autonómica a través de la empresa pública de vivienda que es Visocán. Bueno, para el que no lo sepa, en Visocán hay una serie de espacios públicos que son las plazas que están registradas a nombre de los propietarios de los edificios.
Algo que no tiene mucho sentido, pues fue así porque esas plazas son la cubierta de un centro comercial y de unos aparcamientos. Pero que yo creo que todo el que conoce la zona interpreta que aquello no tiene ni pies ni cabeza, porque siendo unas viviendas de protección oficial promovidas por la Administración, en este caso, esos espacios tenían, pues, sin lugar a dudas, un carácter público. Aquello jamás fue gestionado como un espacio privado. De hecho, ahí siempre se ha limpiado con medios municipales, se han mantenido los jardines, se han hecho mantenimientos mayores o menores, fundamentalmente los menores de esos espacios, pero de repente alguien interpreta que allí no se puede actuar porque aquello es un espacio privado. Esto está generando muchos problemas en los vecinos que mayoritariamente ya tienen una edad. Hay muchos vecinos que son jubilados, todos sabemos cuál es el poder adquisitivo de las personas jubiladas. Nos tendríamos que remontar a todo esto más de 2 décadas, seguro. A los años 80. El inicio de todo esto es en los años 80. Esto nace mal, nace con ese vicio, nace con un defecto importante, y en el mandato 2015-2019 tanto el alcalde como yo nos preocupamos por esta situación y empezamos a estudiar cuáles eran las posibles soluciones al problema. Recientemente nosotros hemos llevado al Pleno una propuesta que lo que busca es hacer justicia con los vecinos de Visocán. Y lo que buscábamos simplemente es que se iniciara un expediente que permitiera que cualquiera de los afectados, al dirigirse al ayuntamiento, supiera cuál es la referencia de ese expediente, valga la redundancia, y que pues aquello no quedara simplemente una declaración de intenciones del concejal o del alcalde de turno, sino que supiera cuál es la hoja de ruta, cuáles son los pasos que se van a dar y que se fuera informando a los vecinos progresivamente. Esa era nuestra propuesta, la del Partido Popular. No era más ambiciosa, creo que era importante para los vecinos, importante para el municipio del Puerto de la Cruz y, bueno, no era tan costosa para el grupo de gobierno. Sin tener una justificación importante, el alcalde Marco González y su equipo han rechazado la propuesta. Han rechazado esta propuesta y supuestamente es porque ya estaban haciendo algo, se estaba preparando algo, que no sabemos muy bien qué es lo que es y que no era necesario aprobar ningún tipo de propuesta. Con esto, ¿qué es lo que tiene el vecino? El vecino ahora no tiene nada, no tiene absolutamente nada. No hay expediente, a la hora de dirigirse al ayuntamiento van a depender de que el concejal de turno les cuente pues la milonga que le venga en gana y ya está. Pero ahora mismo, ¿los propietarios de esas viviendas quiénes son? Los propietarios de las viviendas son los que habitan en esos edificios mayoritariamente. Pero no tienen la titularidad. Tienen la titularidad de la vivienda, pero conjuntamente con la titularidad de la vivienda tienen, para que lo entienda todo el mundo, tienen un cachito de plaza. Un cachito de plaza es de ellos, por lo tanto el vecino tiene que mantener la plaza, debería mantener la plaza. Eso es lo que se da, esa es la realidad y eso es lo que desde el Partido Popular interpretamos que no puede ser algo que se esté dando todavía en el municipio. Además, el vecino se siente engañado porque incluso los han convocado en un momento determinado, en un periodo en el que gobernaba también el Partido Socialista, pero vamos a ver, si la plaza es, por decirlo de alguna manera, de todos los vecinos, no hay una forma de decir, a ver, ¿cuántos vecinos son? 30, digo yo, desde el desconocimiento, mire, vamos a comprarles la plaza y a cada uno le vamos a poner tantas perras. Efectivamente. No sé si eso es así o no, pero alguna fórmula legal habrá, ¿no? Tal y como piensas tú, también pensamos nosotros en su momento que se podía hacer una sesión en un momento determinado, una sesión de los propietarios, porque el propietario al fin y al cabo no quiere tener una plaza. El propietario del edificio quiere tener un edificio y quiere tener un parking, pero no quiere tener una plaza. Eso es lo que nosotros interpretamos también. Hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución legal? Evidentemente no es fácil, no es yo te compro, yo te cedo, sino habrá que buscarla. Pero para eso pedíamos que se hiciera uso, en esa propuesta que presentamos en el último pleno, se hiciera uso de los conocimientos de un especialista en la materia y se estableciera esa hoja de ruta y se fuera informando al vecino. Oiga, pues esto lo vamos a solucionar de esta manera. Pero no dejar pasar el tiempo, porque pasar el tiempo en las edificaciones conlleva lo que conlleva. Y el otro día le comentábamos al alcalde que no nos gustaría ver en la zona de Visocán un IDERS 2. Un IDERS 2 porque cualquiera que vaya por la zona se va a dar cuenta de que el pavimento está agotado, que las armaduras del edificio se están empezando a ver,
que las barandillas se están cayendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese problema no tienen por qué sufrir los vecinos. Y a ese problema le tiene que poner solución el ayuntamiento del Puerto de la Cruz. No mirar a otras administraciones, no traerse a un director insular a pasear para callarle la boca a los vecinos, sino contratar, ahora que, bueno, no sé ya cómo andarán las arcas municipales, pero ahora que había dinero tocaba hacer las contrataciones oportunas, definir esa hoja de ruta y solucionar ese gran problema que preocupa tanto a los vecinos de Visocán. Para los que nos están viendo desde diferentes puntos de la isla, pueden estar pensando en estos momentos, ¿qué pasa siempre que todos los problemas se eternizan en el Puerto de la Cruz, edificio IDES, muelle del Puerto de la Cruz, ahora este problema de Visocán, y así podríamos estar con un largo etcétera? ¿Por qué pasa esto siempre en el Puerto de la Cruz? Bueno, ¿se hicieron las cosas tan mal en el pasado para llegar a este punto? Efectivamente, cuando uno tiene responsabilidades de gobierno en el Puerto de la Cruz, se da cuenta de que hay muchas cosas que a lo largo del tiempo pues, se hicieron como se hicieron. Pero es verdad que tampoco podemos estar continuamente mirando para el pasado y echándole la culpa a aquel que gestionó, porque seguramente tenía la mejor de las intenciones, aunque no se hubieran decidido las mejores soluciones. Yo creo que en muchas ocasiones no se solucionan los problemas porque no se establecen prioridades. Y yo concretamente me voy a uno que nos tuvimos que, permíteme la expresión, comernos en el mandato pasado, que fue la estación de Guagua. Yo no sé si recuerdan el galimatías que había en el municipio para poder solucionar el tema de la titularidad de los terrenos en el que se tenía que hacer la nueva estación de Guagua. Cuando llegamos nos encontramos con que aquello era prácticamente más difícil que descifrar cualquier cosa del mundo. No se sabía cómo actuar. Evidentemente, el alcalde López, Afonso, y el equipo de gobierno pusimos como prioridad precisamente solucionar ese problema. Y se consiguió. Se consiguió buscando a los mejores profesionales, asesorándonos de los mejores técnicos y recurriendo a las administraciones para precisamente buscar esa solución. Si no hubiera sido prioritario para López solucionar ese problema, a día de hoy no hubiéramos tenido estación de guaguas y las guaguas seguirían estando en la calle y los vecinos seguirían sufriendo las inclemencias del tiempo mientras esperan a la guagua. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con la piscina municipal. Una piscina municipal se rompió, había que buscar una solución que se había ido alargando históricamente. Bueno, pues ya lo arreglaremos, ya haremos una piscina nueva. Bueno, y bueno, pues primero, yendo a otra administración, se consiguió que se viera en el Puerto de la Cruz la oportunidad de hacer un gran centro acuático, pero también solucionando el problema que existía en la parcela desde el punto de vista urbanístico. Se estableció como otra prioridad, se buscó a los mejores técnicos, se tomaron las mejores medidas y se consiguió solucionar. Y a día de hoy se está construyendo un centro de deportes acuáticos de referencia nacional en el municipio del Puerto de la Cruz. Si muchos problemas no se han solucionado, Dani, ya no solo es porque han comenzado mal, sino porque tampoco ha habido prioridad para solucionarlo. Creo que en política hay que saber que los medios son limitados y hay que saber qué es importante y qué es menos importante. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, antes de irnos ya a nuestra mesa con los siguientes invitados. Y te dije que volvería al tema orgánico del Partido Popular. Sé que ahora me dirás que no toca, o que tocará pronto, elegir ya el candidato o candidata. Pero imaginemos que te dan la posibilidad ya el partido y te dicen, Ángel, que hay que dar ya un paso al frente, hay que tomar esta decisión. ¿Cómo crees que va a ser ese último tramo antes del 28 de mayo de 2023? Pues mira, estando al frente del proyecto del Partido Popular en la ciudad, o formando parte del equipo, o simplemente estando fuera de ese equipo, si alguien decide que esté fuera de ese equipo, creo que pues va a ser una campaña que para el Partido Popular
va a ser distinta a lo que ha ocurrido en otros tiempos. Y digo que va a ser distinta porque llevamos 3 años y medio trabajando de forma intensa para que el proyecto del Partido Popular pues, esté en la cabeza de todos los portuenses y que todos los que habitamos en esa maravillosa ciudad que es Puerto de la Cruz conozcamos cómo piensa cada uno de los integrantes del Partido Popular y en qué consiste nuestro proyecto. Y que sepan que para el Partido Popular una de las cosas más importantes que existe es que ese 24% de paro de la ciudad no sea algo normal, no sea algo aceptado por todo el mundo. Por eso digo que la campaña electoral para el que sea el candidato, que muy probablemente, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, muy probablemente seré yo, creo que la campaña va a ser una campaña más cómoda y una campaña, no voy a decir fácil, no va a ser fácil, pero sí una campaña que va a requerir de menos esfuerzo, porque si algo se ha hecho en estos 4 años es trabajar por el municipio y además comunicar a los vecinos cómo estamos trabajando. Ángel Montañés, presidente del Partido Popular de Puerto de la Cruz y en un, creo que 98% ya candidato del Partido Popular de la ciudad turística. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Breve alto en el camino para la publicidad y regresamos. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos en directo, continuamos en este cuarto poder de hoy lunes, 15 minutos nos alejan de las 10 en punto de la noche en Canarias. Este caso que voy a tratar a continuación es uno de los más rocambolescos, surrealistas, que roza prácticamente en el esperpento, porque en ocasiones que sea la administración, que es la que tiene que velar por la legalidad, y para eso hay gabinetes jurídicos que pagamos todos, que sean los primeros que incumplen, a mí me resulta surrealista, pero vamos a abordarlo hoy porque creo que de estas cosas son de lo que tiene que enterarse la gente. Justo ahora cuando nos están diciendo que apoyamos la sanidad pública, apoyamos a la mujer, que en esta tierra nadie se va a quedar detrás, pues miren, aquellos que tienen que salvarnos las vidas son los primeros que han dejado detrás. Primero en la pandemia, con todo lo que pasó y dejarlos prácticamente con el culo al aire, y ahora muchas mujeres que tienen que pasar por lo que yo les voy a contar a continuación, pero tengo que saludar ya a mis siguientes invitadas. Vanessa Hernández, médico especialista en reumatología del Hospital Universitario de Canarias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dasil García, médico especialista en infecciones del Hospital Universitario de Canarias. Buenas noches. Buenas noches. Mujeres preparadas, esto, como decimos, no es una profesión, es vocación, un modo de vida, años de profesión, años de estudios que no acaban nunca, porque mientras eres médico tienes que seguir formándote y estudiando toda la vida. Y claro, hoy se han tenido que reunir con un departamento del diputado del Común, porque justamente nos encontramos que para la contratación de nuestras médicas existe desigualdad entre hombres y mujeres, precisamente por una cosa que la Constitución deja clara, y es que por razón de sexo, raza, religión y por supuesto, sobre todo cuando una mujer está embarazada, no se puede interrumpir un contrato, ni un despido y demás. Eso es sagrado, pero se ve que para la administración pública no lo es tanto. ¿Con cuánto tiempo tendremos que remontarnos para empezar a tener una situación que a mí me sorprende y me parece totalmente irregular? Nosotros la verdad y lo digo sinceramente, cuando uno se dedica a esta carrera, uno no le pasa por la cabeza
que tienes que estar calculando el tipo de contrato que te dan, cómo te lo dan, calculando cuándo te puedes quedar embarazada, para que no te dejen sin renovación. No es que te despidan, es que no te renuevan. Con lo cual, ellos se valen de ese acúmulo de contratación eventual para dejarte como te han dejado. En mi caso, por ejemplo, en el que yo tuve mi primer hijo en 2011, tenía acúmulo de contratos eventuales y cuando fui a hablar a mi director médico, me dijo que no me renovaba, y de hecho, como cuando iba a dar a luz ya no estaba dentro del Servicio Canario de Salud, pues no tenía derecho a la lactancia materna. Entonces, pensar que te expongan y que te pongan en esa situación hace que tú pues te plantees muchas cosas, como hacer guardias embarazada cuando a lo mejor no tienes que hacerlas por cuestión de salud, arriesgas tu salud, arriesgas un poco por intentar renovar un contrato, y yo creo que eso son cosas que no deben de pasar. Entonces, hoy en día incluso, ellos dicen, el Blas Trujillo, nuestro consejero, ha dicho que eso no pasa desde el 2018, nosotros hemos detectado casos posteriores. Sí, pero no pasa en 2018, pero si pasaba en el 2018 Exacto. ya era una barbaridad. Exacto. Y si ustedes me están diciendo que esto sigue ocurriendo, me parece una barbaridad elevada en la enésima potencia. Es que ellos ya han asumido que ha habido un acto discriminatorio en el 2018, pero en ningún momento ellos hacen un movimiento para solucionarlo. Ellos no nos han dicho, mira, pues vamos a arreglar esto, porque ahora tenemos consecuencias en este momento. Llevamos más de 20 años sin oposiciones, que ellos las tienen que hacer cada 2 años, y el Servicio Canario de Salud tiene a 7 de cada 10 médicos en abuso de temporalidad, en contratación en fraude de ley. Si encima eres mujer, donde te han interrumpido por un contrato, has perdido antigüedad, has perdido poder adquisitivo, y para optar a la plaza ya tú partes con más desventaja, porque en el tiempo que tú no has estado contratada, tú has perdido antigüedad. Y de hecho, quizá tu plaza ni siquiera vaya a una consolidación. Entonces, tenemos doble y triple penalización por ser madre trabajadora en el Servicio Canario de Salud. A mí me parece alucinante, vamos a ver. Para los que no sepan cómo funciona esto, estos sacan unas plazas y mientras esas plazas no las sacan, en un proceso de interinidad, los enfermeros, auxiliares y los médicos van renovando los contratos, pero nunca acceden a esa plaza. Pero es que si encima, yo haciendo un resumen para que la gente entienda perfectamente cómo funciona el chiringuito, si encima eres embarazada, no te renuevan ese contrato, con lo cual tienes que esperar a parir, con lo que significa la pérdida de derechos cuando ya incluso estás en periodo de lactancia. Y después le decimos a la gente que es que estamos luchando por la sanidad en Canarias. Después nos quejamos que no hay anestesistas, que se van a otros países. Pues claro, es que yo también, si fuera médico o fuera sanitario, también me pensaría quedarme en Canarias o en España. Hablamos de 68 médicas temporales del Servicio Canario de Salud. 68. 68 médicos Sí. que se han visto afectadas en Es que me parece una sentido. barbaridad, 68. Estamos hablando que esto empeora la situación porque, por ejemplo, ustedes son especialistas. Exactamente. Es decir, piensen cómo está la sanidad en Canarias, dónde se hacen los cuellos de botella antes de llegar a la operación, que tienes que pasar por un especialista. Si no hay, ¿qué hacemos? Porque al final el que lo paga es el que está al otro lado del cristal, que nos está viendo atentamente esta noche. Vanessa. Sí, además nosotros estamos súper especializados, o sea, los médicos especialistas en el momento actual no nos dedicamos solo a una cosa, sino que cada uno se intenta especializar en un campo determinado. Entonces, a lo mejor hay médicos, a mí me pasa en mi servicio que yo hago cosas que mis compañeros no hacen. Entonces, si yo no estoy, pues tendrán que buscar a alguien que aprenda a hacerlo o que venga a otro sitio ya con los conocimientos esos para poderlo hacer. Don Blas Trujillo, que ahora mismo tiene un follón en la consejería intentando solucionar las cosas como el caso mascarillas y todos los follones que pasaron en la pandemia, tiene otro añadido. Pero dice que esto no pasa desde el año 2018, o sea, reconoce que pasaba. Efectivamente. Reconoce que pasaba. Sí, Y que pasaba, y podríamos profundizar los anales del tiempo. efectivamente. Es lo que estamos diciendo, ha pasado, pero es que las consecuencias las estamos viviendo ahora. Porque cuando nosotros nos presentemos a esa ansiada convocatoria
de consolidación para obtener un puesto fijo después de estar 15 años en tu mismo puesto de trabajo y tú vayas a presentar tus méritos, que es tu antigüedad, tú vas a partir con más desventaja porque en ese entonces te han quitado antigüedad, te han quitado tus derechos. Pero ustedes han acudido hoy, esta mañana, a reunirse con la Junta Especial entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género del Diputado del Común, con Beatriz Barrera. Sí, en efecto. Cuando le plantearon esto, yo imagino que Beatriz habrá echado manos a la cabeza. Claro, es que normalmente tenemos una imagen que es un cliché de que somos gente que estamos bien posicionada, de que cobramos buenos sueldos y de que nos protegen. Porque a nadie le pasa por la cabeza que la administración pública sea capaz de hacer este tipo de contrataciones. Y de hecho, si fuéramos una empresa privada, este problema no existiría. Pero este problema existe porque no se autosancionan, no tienen un órgano regulador que vigile que las cosas se hagan bien. ¿Vale? De hecho, lo que dice Blas Trujillo, que no hay casos, hay casos, tenemos casos posteriores al 2018, donde hubo interrupciones, no interrupciones, sino no renovaciones de contratación por estar de baja maternal. Y ya le digo que... Pero no te dice, me imagino que no te dice, claro. Eso no queda plasmado en el papel. Claro, efectivamente. Te llaman, te dicen, ya te llamaremos. Pero simplemente, ya te llamaremos cuando toque. Ahora mismo está el servicio lleno, ¿no? Dice, cuando termines tu baja, tú me llamas. Y llamas y no te contratan. Te dicen, ahora no tenemos presupuesto. Y entonces igual tienes que esperar 3, 6 meses a que vuelva a empezar el año o a que tengan ellos presupuesto para contratarte. Y venga las listas de espera. Y venga falta de especialistas en Canarias. Y luego es que tampoco encuentran sustitutos, por lo mismo que comentaba Vanessa, es que lo que hacemos cada uno es muy particular. Nosotros tenemos nuestro grupo de pacientes, nuestro campo de especialidad, entonces no es fácil buscar por ejemplo, en mi caso, un internista que sepa de infecciones de determinada manera, porque un médico no se hace en 2 días. Ni se hace un médico en 2 días, ni se hace un equipo de trabajo en 2 días. Entonces, y ya esto lo hablo en general, no solo a las médicas, sino en general a todos los temporales, están creando una convocatoria, porque lo que estamos hablando es de una convocatoria extraordinaria y única, porque esta temporalidad no debería existir. La temporalidad media en las administraciones públicas es un 30%, Europa exige un 8% y nosotros tenemos un 75% de temporales. Entonces, ha habido una ley que ha salido para poder consolidarnos con unas medidas excepcionales. Pues el Servicio Canario de Salud, no da una, me refiero, el número de plazas que oferta para consolidarnos es insuficiente, no da baremos para podernos consolidar adecuado, que puede venir cualquiera de fuera, que tenga 2 o 3 años más que tú y te pueda sustituir en tu puesto de trabajo que llevas ocupando 12 años, y esto lleva a una desestructuración de los equipos de trabajo, es decir, eso es lo más importante de la sanidad. El COVID nos lo demostró, que creando equipos fue como salimos del COVID y fue como aprendimos. Llevamos creando equipos hace 15, 20 años y por una mala gestión de recursos humanos lo vamos a pagar los trabajadores, pero también lo va a pagar la población canaria, porque no va a tener a su médico ahí, va a venir otro que a lo mejor no sabe lo que sabía el anterior. A mí es que esto, de verdad, yo estoy escuchando esto y me imagino que la misma sorpresa que tengo yo la tienen que estar teniendo los ciudadanos, tienen que estar alucinando en colores todos los que están al otro lado del cristal. Que, a fin de cuentas, ¿cuál es la razón de no contratar a una mujer que está embarazada? Yo creo que es ahorrar dinero, ¿no? Sí, normalmente cuando a mí, por ejemplo, que me pasó a final de año, pues claro, eran los últimos 3 meses del año y ya no les quedaría presupuesto. O sea, que volvemos a épocas pretéritas. Estar embarazada es estar enferma o ser un gasto para la empresa. No buscan a nadie para sustituirte, con lo cual ese gasto no lo tienen, pero es que luego cuando intentas volver, pues no hay puesto para ti hasta que no tengan un nuevo presupuesto. Si esto lo haces en una empresa privada, te crujen. Bueno, pero te crujen porque además aplican la ley con las garantías de perjudicar al empresario. Pero claro, como esto lo pagamos todos, y digo yo, y los gerentes y los jefes de servicio, y cuando ven esto, porque claro, esto lo estamos mostrando hoy en la tele, pero en los corrillos, en todo el Servicio Canario de Salud, todo esto se sabe. Y al final esto ha explotado y ha salido a los medios de comunicación. ¿Qué les han comentado hoy desde la Diputación del Común?
Ellos lo que nos han aconsejado, bueno, que ya por lo menos estamos tomando medidas legales, tenemos orientación, vamos, de un abogado, y por parte del diputado del Común, por parte de la Junta, Beatriz Barrera nos va a ayudar a orientar la causa y nos la apoya evidentemente, y va a pedir aclaraciones al Servicio Canario de Salud para ver si estas prácticas no se están dando y qué va a pasar con nosotras. Porque nosotros básicamente lo que pedimos es que se busque una solución al daño que ha causado, porque nos está generando pues desventaja en la actualidad. Eso es lo primero. Queremos que esas plazas que están interrumpidas cuenten para consolidarnos y que se respete la antigüedad como si no hubiéramos sido no renovadas, porque es de justicia, es una renovación que nos toca. Y eso es lo que estamos pidiendo básicamente al Servicio Canario de Salud. Ahora mismo que están ya, se celebró el Consejo de Gobierno para aprobar los presupuestos en Canarias, de unos presupuestos que cada vez son más expansivos, en la tarta, que se hace todos los años, un 60% se destina a sanidad y educación. De ese 60%, del 30 y pico por ciento que puede significar la sanidad en Canarias, ¿saben ustedes, por ejemplo, que las mascarillas se compran todas en China? Hay empresas en Canarias. De esos millones de euros que se gastan, de los impuestos de todos los canarios, las compramos a China. Pero es que en plena pandemia le hemos dado 4 millones a una empresa que se dedicaba a coches, y hay 4 millones que no aparecen, que están en el aire. Pero hay, con esas facturas de 4 millones, hay coches de lujo comprados. Pero es que si seguimos así, en plena pandemia, se compraron unas mascarillas, unos EPI, que eran totalmente un fraude. Y que aquí no pasa nada. Yo me imagino que ahora que llegan las elecciones se pondrán las pilas, porque si no se las ponen ustedes, se las ponemos nosotros. Vanessa Hernández, Daciel García, espero que lleguen con esto hasta el final, porque es de justicia. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos hasta la publicidad. En unos instantes regresamos pues en la recta final del programa de hoy, porque nos quedan muchas cosas que contar. Yo espero coger un poquito de aire, a ver si se me va el cabreo, porque la verdad es que este tipo de situaciones y que ocurran en la administración a mí por lo menos no dejan de sorprenderme. Así que nos vamos hasta la publicidad y regresamos. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos adelante y lo hacemos ahora hablando de cultura, y además este libro se ha presentado por todo lo alto. Tu historia es medicina, un libro de Elena Hernández. De ella vamos a hablar con ella, vamos a hablar de esta historia, después de la historia de antes, de nuestras mujeres médicas. Hablamos de otra historia, esta vez de medicina, pero llevado a la literatura. Elena Hernández, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, muy bien. Bueno, este libro se ha presentado por todo lo alto, parece que ha tenido muy buena acogida, ¿eh? La verdad que estoy súper contenta, lo presenté la semana pasada coincidiendo con mi cumpleaños, el 20 de octubre, y la verdad que muy bien, la gente que se ha leído el libro le está gustando mucho y bueno, se están vendiendo, la verdad, así que contenta. Bueno, dice la contraportada del libro: estoy enferma, o lo estaba, y tú también. La buena noticia es que ese dolor es el mayor de los tesoros. Lo que tienes entre tus manos es un desnudo, la historia confesada de una niña, una joven y una mujer que tuvo que revivir el pasado para encontrar su medicina, y de un corazón acorazado al que no le quedó otra que romperse en mil pedazos para abrirse de par en par a la vida. Es una invitación a descubrir tu cura, esa es la que le gusta esconderse en las cicatrices que se quedan marcadas en la piel.
Detente en ellas, escúchalas, acarícialas. Tienen todas las respuestas que ingenuamente buscamos fuera. Yo escribo para sanarme. Mi deseo es que tú también mi deseo es que también puedas sanar tú. ¿Qué se cuenta en este libro? Bueno, este es un libro de microrrelatos y poemas que cuenta mi historia, pero puede contar la historia de cualquier persona, porque es una historia donde hay pérdida, donde hay enfermedad, donde hay luto, donde hay amor, hay desamor, y por lo tanto puede ser la vida de cualquiera, ¿no? Porque todos pasamos por ahí. Y sobre todo lo que quiere decir este libro es que precisamente ahí, en nuestros miedos, en nuestras tristezas, en nuestros dolores, está nuestra medicina para crecer, para evolucionar, para ser más felices, ¿no? Hay que ser valiente, enfrentarse a las cicatrices y luego pues vivir la vida de otra manera, ¿no? Bueno, ya estamos viendo algunos fragmentos de lo que fue la presentación, fue en Los Realejos, concretamente el pasado viernes, y prácticamente ahí has decidido con estos microrelatos empezar a contar tu vida. Claro, cuando uno piensa tu historia es medicina, podemos pensar en los problemas del alma, ¿no? Esas cicatrices que quedan dentro, el desamor, ver pasar a un familiar por una enfermedad y así un montón de cosas que hacen que uno vaya quedando con diferentes muescas, ¿no? A lo largo y ancho de la vida. Exacto, yo siempre estoy diciendo, ¿no?, en estos días de presentación, que es un libro basado en hechos reales. Es un libro que 100%, bueno, sí, cuenta mi vida y, bueno, si no es algo que me ha pasado a mí directamente, es algo que he visto a mis amigas pasar, a un familiar, y de ahí es ese hilo conductor de ese sentimiento, esa emoción del que yo tiro para crear estos relatos, ¿no?, que han conformado el libro. ¿Y todos estos relatos nacen desde la infancia? No, el libro está dividido en 3 partes. Uno es la enfermedad. En la enfermedad yo cuento relatos de mi infancia y adolescencia, que son esos relatos un poco más tristes, donde hay más dolor, más soledad. Luego una segunda parte que es la medicina, que es la parte en la que, bueno, a raíz de un golpe fuerte de la vida, pues uno empieza a despertar, a darse cuenta de todas estas cosas, ¿no? Y empieza a poner tiritas en esas heridas. Y luego una última parte que llamo la cura, que yo creo que es la parte en la que ahora mismo estoy y en la que yo creo que simplemente es una nueva forma de estar en la vida, de ver la vida, de afrontar las cosas que te ocurren y demás, ¿no? Hay que ser muy valiente para uno hablar en primera persona y contar sus historias, ¿eh? Sí. Porque hoy todos queremos vivir de puertas hacia adentro y después utilizamos Instagram para que la gente vea lo que queremos, ¿no? Pero realmente mirarse hacia las entrañas, mirarse eso es muy arriesgado. Y por ejemplo, de esas cosas que cuentan que más dolor tienes, hoy que te estás desnudando aquí, no solo en el libro, sino para toda la isla de Tenerife, para el norte de Gran Canaria, para La Palma o para cualquier parte del mundo, nos están siguiendo a través de las redes sociales. ¿Cuáles son esas historias que tanto te ha costado llevar al papel? Pues mira, una de las principales historias, bueno, hay muchas, ¿no? Pero es el fallecimiento de mi madre cuando yo era pequeña. Entonces, el libro cuenta gran parte de esa transformación, desde el dolor que supone ese fallecimiento, ¿no?, y ese bloqueo, porque yo era muy pequeña, a cómo después, con los años, pues voy transformando ese dolor en amor. Esta es una de las historias principales del libro. Y luego, bueno, hay historias de mi hermano, que, bueno, tuvo una enfermedad, después voy a leer un relato. Hay historias del fallecimiento de mi abuela, hay historias de desamor, y luego hay muchas historias de amor también. O sea, pero sobre todo de amor propio. Te iba a decir, digo, bueno, que a veces a la gente le cuesta mucho abrirse hasta ese nivel, ¿no? Quiero que me cuentes ese relato al que quieres compartir hoy con todos los oyentes, porque los telespectadores, mejor dicho, porque aquellos que quieran seguir profundizando tendrán que adquirir el libro, que después les diremos cómo. Pero vamos con uno de esos relatos. Venga. Vivir en otro cuerpo. Fluye como las diminutas gotas de agua en la inmensidad del océano, imperceptibles, indispensables. Brota, llenando cada célula, cada hueco, cada poro de la piel. Crea la magia, el orden dentro del caos,
el milagro de la vida. Es mi sangre en tu cuerpo, la historia de un simple mensaje, de un sí dentro de un mundo de paredes blancas, químicos impronunciables y la esperanza calada en el iris de los ojos, de una oportunidad para darle sentido a un planeta de locos, para entender la importancia del roce de una mano en la asfixia de la cotidianidad. Ser compatibles lo llaman en la ciencia, compartir un ADN prácticamente idéntico, o lo que es lo mismo, nacer con la fortuna de hacer que un corazón siga bombeando lejos de tus propios latidos. Apenas unas horas fueron suficientes para la medicina, ni un segundo para el que determina que continúan los que tienen ganas de batallar. Va en un recipiente de plástico con la etiqueta de tu nombre. La veo. Es casi blanca, como si supiera que a partir de ella se pueden pintar todos los colores imaginables. La llaman médula y la mía le ganó la partida a tu leucemia. O quizás fui yo la que en realidad salió victoriosa. Y es que vaya suerte la mía de poder vivir en otro cuerpo. Leucemia, cáncer, esas palabras que todavía nos siguen poniendo los pelos de punta. Elena, ¿dónde podemos encontrar este libro? Bueno, de momento el libro lo estoy vendiendo yo. Me pueden seguir en las redes sociales o ponerse en contacto conmigo. Tiene un precio de 12 euros, pero bueno, en Navidades sí que para estas Navidades haré una segunda edición, porque la primera edición, la verdad, que se está vendiendo súper bien. Y ya lo pondré en librerías, sobre todo aquí las librerías del Valle y bueno, algo a lo mejor por Santa Cruz y La Laguna. Te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y que esas heridas, cuando uno pasa por ciertos trances, no se llegan a curar nunca, pero sí que podemos suavizarlas. Es como el maquillaje, ¿no? Pueden incluso a veces parar la pátina del tiempo. Te deseo muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Y miren, antes de cerrar el programa de hoy, tengo que recomendarles este maravilloso número. Tenemos completas las series que forman el 50.395. Es el número de Ahora Televisión, que lo pueden encontrar en todos estos puntos de venta. 7.669.000 euros. 7.437. 4 millones de euros. 7.437. 4 millones de Bueno, pues después de habernos alimentado un poquito el alma, el espíritu, seguimos hablando de cosas que alimentan el alma y el espíritu, porque la música, ese lenguaje universal, nos ayuda pues, a sobrellevar un poquito mejor las cuestiones diarias, que no es fácil a veces enfrentarse con todos esos obstáculos. De eso hablamos con nuestro último invitado de hoy. Pedro Acevedo lleva muchísimo tiempo en el mundo de la música a pesar de su juventud y además produciendo sus propias canciones. Pedro Acevedo, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Pues la verdad que sí, y tienes unas instalaciones nuevas muy chulas. La verdad que felicidades a ti y a todo el equipo. Muchas gracias, de verdad, Pedro. Oye, ¿cuánto tiempo dedicado a la música? Pues yo mi primera canción la escribí con 11 años. O sea, imagínate, ha llovido, ha llovido bastante. En el garaje de casa de mi madre con una guitarra, 11 años y me salió mi primera canción. Y a partir de ahí, ¿cuántas canciones tienes en el repertorio? Pues yo creo que habré compuesto, no sé, 100 canciones a lo mejor o quizás más. No solo para mí, sino para otros artistas también. Pero de todo tipo, ¿no? Porque siempre Sí. pensamos en la música, parece que hay un tema recurrente, que es el amor y el desamor. Pero yo me imagino que en ese elenco de 100 canciones podemos encontrarnos todo tipo de temas.
Sí, yo siempre intento hablar desde el corazón, ¿no? Y luego lo expreso a través de la música y, bueno, situaciones, cosas. Por ejemplo, te pongo el Piñas como trancas de David el Agricultor, pues la hicimos nosotros, junto con Lupión. Oye, pues no sabía que formas parte de la autoría de ese tema. Sí, ¿no? De hecho, soy el autor de ese tema junto con Guillermo Lupión y bueno, y infinidad de otros más que también hemos hecho y se han viralizado muchísimos, ¿no? Y siempre, pues, con el afán de intentar de que la influencia de la música sea siempre positiva, bien para divertir, bien para cambiar nuestro estado de ánimo, que así es lo que sucede con la música, ¿no? Cambia nuestro estado de ánimo. De todos los temas que has escrito para ti o que has escrito para otros, ¿dónde crees que está el culmen en estos momentos? Si tú tuvieras que elegir un trabajo de todos los que has realizado, ¿cuál me dirías, este ha sido, de momento, lo mejor de mi carrera? Bueno, yo tengo varios, pero yo me Pero tienes quedo que elegir siempre hoy. con uno, que es una canción que la pueden buscar en YouTube, que se titula Gracias, que se la escribí a mi madre, y habla del agradecimiento, ¿no? A esa persona que siempre está ahí o que siempre ha estado ahí, que siempre nos ha apoyado en lo bueno, en lo malo, y fue una oda al agradecimiento en este caso a mi madre y a todas las madres en general, porque la puedes coger la canción, la puedes hacer tuya y te puedes ver identificado en ella, claro. ¿Qué es lo más, de todos los procesos cuando uno empieza en la música, está la producción, después llega ya el momento de la promoción, llegan los platós, llega después los conciertos, diferentes actuaciones, de todo ese largo proceso, desde que se empieza a gestar el chiquillo hasta que se da luz, ¿cuál es tu preferido? Porque es verdad que hay mucha gente que solo proyecta la canción para otros, es decir, compone, otros cantan, sin embargo tú haces todo el proceso desde el principio hasta el final. Mira, por ejemplo, mañana tenemos un largo día de estudio, que tenemos que hacer una canción para dos influencers muy potentes aquí de Canarias, diría de los mayores influencers de Canarias, que van a hacer una canción crítica, política, que va a dar mucho de qué hablar. Entonces es una responsabilidad para mí, ¿no? Estar en esa producción, en esa creación, en cuanto a letras, más con la situación actual que tenemos, ¿no? Ahora los políticos pues estarán todos a la orden del día, ¿no? Para solucionar todos los desaguisados que no han logrado solucionar en muchísimos años. En estos meses que quedan. La verdad que me llamó muchísimo la atención que hasta en la propia sanidad no sepan cómo hacer las cosas y cómo pues, normalizar algo que debe estar normalizado, ¿no? Con las entrevistas de las médicos anteriores y tal. Y la verdad que mañana nos queda un día duro de trabajo porque vamos a hablar de los autónomos, ellos van a hablar de los autónomos y tenemos que hacer pues esa composición que va a dar bastante de qué hablar. ¿Y esto dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde lo van a hacer? En el estudio nuestro, en nuestros estudios. Sí. O sea que mañana se compone todo eso. Mañana se compone todo eso, sí. ¿Y cuándo sí, podremos sí. escucharlo? Me interesa mucho. Pues yo te daré la primicia y si quieres Hombre, lo que pasa es que unos de Gran Canaria y otros de aquí de Tenerife, si quieres la podemos incluso estrenar aquí y la verdad que va a dar mucho de qué hablar. Va a dar mucho de qué hablar porque ya está bien, creo, ¿no? O sea que van a dar diestro y siniestro. Es una responsabilidad la que tengo yo, ¿no? En este caso, porque yo creo que dentro del mundo de la política hay muy buenas personas y personas muy preparadas, aquí cerquita, ¿no? De donde estamos ahora. Y luego hay otros lugares en que utilizan la política con muy malas formas, ¿no? Incluso a través de la cultura. Yo lo hablaba con gente de la política, que muchas veces lo que sucede en la política para la línea de creación de los artistas canarios, en ese sentido, porque sí, va de acorde al desarrollo económico del entorno donde se desarrolla esa actividad cultural, pero luego no cuentan con el artista canario. El artista canario hay que cuidarlo, hay que pagarle para que ese artista pueda producir y pueda llamar la atención de las grandes compañías discográficas, por ejemplo Adexinau o infinidad de artistas de aquí que a nivel internacional pues llenan estadios de fútbol. Cierto. Fíjate que ahora mismo la música está tan denostada por un lado y tan aplaudida por otros que ya hoy en día en música parece que todo vale. Nos encontramos desde el reggaetón, hay gente que le gusta y gente que lo odia,
Y después ahora algo que está tan de moda dice, no te preocupes, si no sabes cantar, hay una cosa que se llama el autotune o el autotune. ¿Tú estás a favor o estás en contra? Yo creo que yo estoy a favor de todo, pero lo que genera es buena influencia. Te explico, vamos a ver. Yo creo que la industria musical ahora mismo está teledirigida a generar mala influencia en las personas. Te explico, si tú coges, y esto es ciencia, esto no es algo que yo me esté inventando aquí, esto es ciencia, porque tú lo puedes comprobar en cualquier momento. Si tú coges una melodía de piano, por ejemplo, cuando la compañera que estaba presentando su libro ahora mismo aquí pusieron una música motivadora, a mí me generó buena influencia en mi cuerpo. ¿Por qué, dirás tú, no? Pues porque nosotros somos agua. Si nosotros cogemos este vaso de agua y yo ahora hago una melodía de piano, ¿vale? Motivadora, positiva, nosotros cogemos esta agua y la miramos en un microscopio y va a ser unas figuras positivas, súper guapas. Esas figuras va a generar buena influencia. Sin embargo, si nosotros escuchamos el reggaetón, ponemos este mismo vaso de agua, las figuras en el agua van a ser unas figuras con una nebulosa extraña, y eso es lo que está generando la industria musical en nosotros hoy en día. Entonces, yo creo que está la otra vertiente de música positiva. Por eso es muy importante la música que nosotros consumimos. Debemos de consumir una música positiva, motivadora, con buenos mensajes. Hablabas del reggaetón. El reggaetón genera mala influencia en las personas. Quizás la sociedad quiera que vaya hacia ese camino, bajo ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que decidamos qué música para generar una influencia, ¿no? Si tú seguramente un mal día en el trabajo y tal, te pones en el coche y pones una música positiva, motivadora, esa mala influencia que tú tenías a lo largo del día de todo ese trabajo se te va a quitar y vas a empezar a sentirte bien. ¿Por qué? Por lo que te acabo de explicar ahora mismo. Por eso es tan importante la influencia de la música. Nos vamos a quedar casi finalizando el programa de hoy con tu último trabajo, que se llama... Me das vida. Me das vida. Y en este caso, que vamos a ver el videoclip para concluir, ¿de qué trata? Pues Me das vida es una canción que le hice a la música. Y habla de eso, de la importancia de la música en nosotros, en las personas, y que tenemos siempre que tener una actitud positiva, y la música, en la vida, ¿no? Y la música nos ayuda mucho en ese aspecto. Me das vida. Podemos encontrarlo ya en las redes sociales, en el canal de YouTube, ya podemos encontrarlo, buscan Pedro Acevedo, Me das vida, y ahí aparece. Sí, en Instagram y en todas mis redes, que ya seguramente Pedro Acevedo ya le sale en Google. Pedro, toda la suerte del mundo. Gracias por estar con nosotros. La próxima vez, plato de actuaciones, ¿eh? Sí, la próxima es plato de actuaciones, que hubo un malentendido, pero bueno, ya te digo que en breve estaremos por aquí nuevamente. Incluso hablaremos por WhatsApp para el tema del estreno de esa canción a nivel Canarias. Muy bien. Amigos, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte y que no pare nunca la música. Gracias, Dani, por la invitación y hasta la próxima. Gracias. Nos quedamos con Me das vida. Nosotros regresamos mañana. Se quedan ya con Eduardo y el tarot. Nosotros volvemos mañana con nuestra tertulia de actualidad. Recuerden que la programación de Ahora Televisión dura 24 horas los 365 días del año. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Les espero mañana. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Nos quedamos con Me das vida de Pedro Acevedo. Atrevida, me das vida, contigo todo lo malo se me olvida. Tú que ayudas a curar tantas heridas, tan fácil de comprender e incomprendida. Tú me dices que sin miedo yo te pida, no hay ninguna igual pero sí muchas parecidas. Esta melodía cambia el día, abre el corazón para sentirla. Hace mucho cuento el tiempo que me falta para tenerte junto a mí. Y que nadie nos separe, dame más. Quiero entrar en tu corazón. Y que nadie nos separe, dame más. Quiero entrar en tu corazón. Y escapar contigo de la soledad. No me importa lo que hagamos, que pisemos sobre el fuego, que corramos por el borde del abismo para escaparnos de la soledad. No me importa lo
lo que hagamos, que pisemos sobre el fuego para escaparnos. No tienes que decir la verdad, puedo verte hasta en la oscuridad. Tanto tiempo que yo te sentía, tu ritmo mi corazón movía. No somos mejor por saber más, al desaprender comprenderás cómo es que los compases fluían, como un río en esta melodía. Hace mucho cuento el tiempo que me falta para tenerte junto a mí y que nadie nos separe. Dame más, quiero entrar en tu corazón y que nadie nos separe. Dame más, quiero entrar en tu corazón y escapar contigo de la soledad. Soledad, no me importa lo que hagamos, que pisemos sobre el fuego, que corramos por el borde del abismo para escaparnos de la soledad. Soledad, no me importa lo que hagamos, que pisemos sobre el fuego para escaparnos. No me importa lo que hagamos, que pisemos sobre el fuego para escaparnos de la soledad.